tiene que haber leído el libro de Romanos. Ahí están las doctrinas fundamentales del Evangelio. No puede un cristiano decir tengo 20 años de ser creyente y no he leído completamente el libro de Romanos. Fíjese bien. Ahí está concentrado todas las doctrinas del Evangelio. Gloria a Dios. Y de eso vamos a hablar esta noche, del Evangelio. Fíjese bien. Capítulo 16 de Romanos, versos 25 y 26. Y dice, y al que puede confirmaros, según mi Evangelio, dice, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio, gloria a Dios, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero ese misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos, fíjese bien, ha sido manifestado ahora, dice el apóstol Pablo, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, porque la salvación es por fe, fíjese bien, bendito sea el nombre de Cristo y no por obra, ¿verdad? Fíjese bien. Entonces, amado hermano, empezamos y dijimos la semana anterior que el Evangelio, que son las buenas noticias que predicamos, bendito sea el nombre de Dios, es tanto antiguo como nuevo. Y dijimos la semana anterior que es antiguo porque desde antes fue revelado a través de todo el Antiguo Testamento. El Evangelio fue revelado de tal forma que aún el mismo pueblo judío no podía rechazar el Evangelio predicado durante el tiempo de la iglesia. ¿Por qué lo rechazaron, amados hermanos? Por ignorancia, fíjese bien. No porque no se les haya hablado, sino porque desconocieron quién les estaba hablando. Fíjese bien, y hasta el día de hoy, el judío, la mayoría del judío, hermanos, sigue negando el Evangelio de Jesucristo. Sigue aferrándose a la ley, hermanos, y negando el Evangelio, fíjese bien. Cuando, hermanos, ¿verdad? Todo el Evangelio, toda la palabra de Dios apuntan hacia Jesucristo, fíjese bien. Y tristemente veremos esto más adelante porque es parte del misterio, el rechazo de Israel a nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien. Los amamos, los queremos al pueblo de Israel, pero tendrá que pasar un proceso para reconocer a Jesucristo como el Salvador. Fíjese bien. Entonces, el aspecto antiguo, dijimos nosotros que las páginas del Antiguo Testamento, que es conocido como la Tanaj, vean, T-A-N-A-J, fíjese bien. Generalmente al judío le gusta hablar de la Torá, de los primeros 5 libros, pero ignora, no le gusta mucho hablar de toda la Tanaj que tiene que ver con todo el Antiguo Testamento, porque la Torá habla de la ley de Dios, pero la Tanaj manifiesta la incompetencia del pueblo de Dios de alcanzar a cumplir la ley. Fíjese bien, hasta el día de hoy hablan mucho de la Torá, amados hermanos, porque piensan ellos que ahí está consumida la ley, pero ignoran todo el efecto que se manifiesta en la Tanaj, en todos los demás libros del Antiguo Testamento, viendo cómo Israel fue incapaz de cumplir la ley que Dios le había puesto. Fíjese bien, ahora vemos esto nosotros, que el mensaje del Evangelio, según 1 Corintios, que leímos la semana anterior, se centra en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, pero especialmente en la muerte sustitutiva que tuvo y en la resurrección a través de la muerte con un cuerpo glorificado. Ese es el Evangelio. Si no existiera, y este es el Evangelio, por eso Pablo dice en el verso 25, mi Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación, porque el Evangelio debe ser predicado según esté establecido y no según mi propio criterio. Aunque Pablo habla de mi Evangelio porque está hablando del hecho de que tenemos que tener una relación personal con Dios. Aquí no se trata de iglesias, amado hermano. Esto no tiene que ver nada con iglesia. El día que usted se presente delante de Cristo, lo que va a valer es si usted hizo la paz con Dios a través de Jesucristo. No le va a valer que usted diga, yo era pentecostal, yo era bautista, yo iba a la iglesia esto, yo me vestía así, yo hablaba así. No, nada que ver, eso será para recompensas. Escúcheme bien. Todo parte de la relación con la persona de Cristo. Todo parte con aceptar la muerte sustitutiva. Todo parte con aceptar su resurrección en poder y en gloria. Fíjese bien. Y lo leímos la semana anterior en 1 Corintios. Ahora, vemos nosotros que existen grandes pruebas. ¿Por qué
Pablo al final está demostrando y mencionando nuevamente esto que ya lo hablamos, hermano, a través de todo el libro romano. ¿Por qué insisten tanto, hermano? Porque desde los tiempos de Jesucristo, amado hermano, cuando la iglesia estaba por salir a la luz, hermano, ya comenzaba a manifestarse esta división que ha existido hasta nuestros tiempos. El que judaiza y el que vive bajo el evangelio de Cristo. Y era una situación que se estaba volviendo terrible en la iglesia primitiva. Tanto que durante el primer concilio de la iglesia que se menciona en el libro de los Hechos, dice que querían hacer que algunos judaizaran, incluso a Pablo, porque Pablo le fue encomendado el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Ese fue su ministerio. Querían hacer, incluso dice de que ellos se circuncidaran por causa, ¿verdad?, de la ley que les obligaba a que fueran circuncidados todos aquellos griegos que venían a ser nuevos creyentes, fíjese bien. Pero dice la palabra de Dios que Dios a través del Espíritu Santo tocó a Jacobo, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, y a los apóstoles, y tuvieron esta reunión y dijeron, no les pusimos ninguna carga de la ley a ellos, más que se abstuvieran de sangre y de las comidas sacrificadas a los ídolos. Eso es lo que menciona el libro de los Hechos. Entonces esta división comenzó a manifestarse y habían grupos que rechazaban al apóstol Pablo porque él llevaba el evangelio a los gentiles, porque ellos se sentían únicos y ellos no querían que el evangelio se les predicara a nadie más que a ellos. Fíjese bien, ¿por dónde lo voy llevando? Pero en realidad todo estaba profetizado. El Antiguo Testamento revelaba este evangelio de nuestro. Mire Jesucristo hablando de Lucas capítulo 24. Vea este pasaje. El mismo Jesucristo dando una profecía en esto y cumpliendo la profecía a la vez. Lucas capítulo 24, verso 44. Gloria a Dios. Y les dijo, fíjense bien, yo le hago una pregunta a ustedes que han estudiado aquí tanto con nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios. Dígame usted, ¿cuál era la Biblia que ellos tenían hasta ese entonces? ¿Verdad? Lo único que tenían eran los rollos escritos, ¿verdad? No había una Biblia hasta ese entonces. Más sin embargo, ¿verdad? Él menciona aquí, ¿verdad? En Lucas capítulo 24, verso 44 dice, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Fíjese bien, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito, ¿de quién? De mí, dice Jesús. ¿Y dónde estaba escrito, hermano? En la ley de Moisés. Pero no solo Moisés habló de Jesucristo. ¿Quién más? Los profetas. ¿Y quién más? Ay, mis amados, Jesucristo estaba diciendo, ustedes, si no me reciben a mí, es porque ustedes piensan que ustedes son hijos de Abraham, pero en realidad ni de Abraham son, porque desconocen todos los escritos de los profetas, desconocen los salmos, desconocen que Moisés habló de mí. Amén, hermanos. Entonces no tenían una base para rechazarlo. Y les demuestra que las escrituras claramente dan evidencia, el Antiguo Testamento da evidencia de que Jesucristo iba a venir. Él lo está diciendo el mismo Jesús. Y les dijo, así está escrito, fíjese bien. Así está escrito, refiriéndose a que ya esa palabra había sido dada. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, bendito sea el nombre de Dios, pero nosotros no tenemos un Cristo crucificado, bendito sea el nombre de Cristo, ni lo andamos en el pecho cargado, ¿verdad? El amado hermano dice que está resucitado, porque dice, y resucitase de los muertos al tercer día, porque si no hubo resurrección, que en vano fuera nuestra predicación, dice el apóstol. Fíjese bien, y dice, y que se predicase en su nombre. ¿El qué, hermanos? Fíjese lo que predicamos. Fíjese el llamado que hacemos nosotros, hermanos. ¿A qué llamamos a las personas? ¿Cuál es lo que predicamos? Al arrepentimiento, hermanos. Yo la otra vez les mencioné que, hermanos, me da tristeza a veces ver oraciones, hermanos, de gente que están haciendo llamados estos ministerios modernos, ¿verdad? Ya en las oraciones de confesión de fe, hermanos, ya no se menciona la palabra, Señor, estoy arrepentido, perdóname mis pecados. No, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme salvo. Amén. Pero en realidad el pecador viene a los pies de Cristo arrepentido, hermano. Sintiendo, hermano, que ha ofendido a Dios. Sintiendo que hermano, que ha pisoteado todo el sacrificio de Cristo. Así debe venir una persona a los pies de Cristo. Porque de lo contrario, hermano, va a seguir en el pecado porque nunca ha reconocido su culpa. ¿Aló?
Fíjese bien, aquí dice, hermano, y dice que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Ahora, fíjese bien, está diciendo, hermano, ya no tenemos una base de que el Antiguo Testamento habló de Cristo y Jesús mismo lo dijo. ¿Quiénes hablaron? Moisés. ¿Quién habló? Los profetas. ¿Quién más habló? David a través de los salmos. Amén, hermano. Fíjese bien. Y vuelve a decir, y vuelve a manifestarnos a nosotros. Y vemos nosotros en Hechos capítulo 8, verso 28 al 35, cuando Felipe, fíjese bien, el apóstol, ¿verdad? Hechos capítulo 8, le toca evangelizar a una persona que no era judío, fíjese bien, ¿verdad? Fíjese bien, en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Fíjese bien, en el verso 28, dice así, gloria a Dios. Volvía sentado en su carro leyendo, ¿verdad? Era un funcionario etíope, fíjese bien. Y entonces, y dice que venía leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe en el verso 29, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lee. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno me enseñara? Y rogó a Felipe que subiera y se sentase con él. Y le dice el pasaje de la escritura que leía como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de la Virgen María, de San Judas Tadeo. No, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjese bien, ¿de quién? Porque ¿cuál fue la pregunta del etíope? ¿De quién está hablando este? Y la respuesta de Felipe fue, ¿de quién habló Isaías, hermano? De Jesús. Isaías estaba profetizando de que Jesús iba a ser entregado como una oveja, fíjese bien, como un cordero sin pecado, hermanos. Entonces vemos nosotros, al igual que en Hechos capítulo 2, Pedro predicando a la multitud, hermanos, les resalta el Salmo 16 como base de su mensaje. Aún en el Hechos capítulo 3 también les manifiesta que todos los profetas hablaron de los sufrimientos de Cristo, manifestando, hermanos, las multitudes. Ustedes lo entregaron, pero ese Jesús que ustedes mataron es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Fíjese bien, voy llevándolo por este punto. En Hechos capítulo 4, Pedro anuncia la muerte y la resurrección de Cristo y la basa en Salmos capítulo 118, verso 22. Él lo menciona ahí en el capítulo 4 de Hechos, versos 10 y 11. Fíjese bien, en Hechos 10, 43, Pedro proclamó que todos los profetas, leámoslo, Hechos 10, 43, ya que lo tenemos aquí. Hechos 10, 43, dice así. De hablando de Jesús, dan testimonio, fíjese bien, hermano. ¿Cuántos dieron testimonio de Jesús? Todos los profetas, que todos los que creyesen en Él recibirían perdón de pecados por su nombre. ¿Cuántos dieron testimonio de esto, hermano? Todos los profetas. ¡Wow! ¿Aló? Entonces, hermano, ¿cómo un judío pudo haber rechazado a Jesús? Si se la picaban, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? De saberse la ley. Es más, se les decía los maestros de la ley. ¿Aló? Amén, hermanos, porque a veces creemos saber algo y no sabemos nada, ¿verdad? Como dijo Aristóteles, ¿verdad? Amén, amén, hermanos. Entonces Jesús les demostró a ellos que si lo negaban, no era porque no había estado profetizado, era porque no lo querían aceptar, porque siempre les he dicho, no hay peor ciego, hermano, que aquel que tiene una venda puesta sobre los ojos, pero se aferra a la venda para que no se la quiten. ¿Aló? Y ese es algo que le pasó al pueblo de Israel. Es más, en Hechos capítulo 13, versos 32 al 37, Pablo predicó el evangelio en una sinagoga y les dijo a los judíos que la resurrección de Cristo era el cumplimiento del Salmo 2 y del Salmo 16. Vaya, señores. Entonces, vemos nosotros ahora, caemos a este punto que el tema principal del libro de Romanos, Pablo en el libro de Romanos, es la justificación. Y aún la justificación está revelada. Amén. Amén. Hay dos personas que saben, bendito Dios, ¿verdad? Que bueno. Ahora repítanlo todo. ¿Cómo se justifica un cristiano, hermano? Una persona. Por la fe.
Amén, hermano. Porque la fe, y lo vimos allá en el pasaje que tenemos de base, ¿verdad? En 16, 25, 26, vemos nosotros que la fe, amados hermanos, justifica a toda persona. Fíjese bien. ¿Y dónde está eso, hermano? Busque Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Ahora, fíjense bien. Aquellos negaron a Dios. Tal vez no tenían un evangelio escrito como nosotros. Entonces, por eso a nosotros, hermanos, el negar a Dios, el no aceptar a Dios, trae mayor castigo porque hay más conocimiento. Tal vez ellos no tenían una palabra tan explícita como la de nosotros, pero ya tenían palabra. Pero el caso de Abraham está más tremendo, hermano. Fíjese bien, el caso de Abraham está más tremendo. Vea Génesis capítulo 15, verso 6. Gloria a Dios. Y dice así. Y creyó a Jehová y le fue contado. Amén. ¿Cómo se justificó Abraham? Creyendo. Hermanos, porque la justicia no se alcanza por pertenecer a una iglesia. Porque dígame usted qué iglesia existía en el tiempo de Abraham. ¿Aló? Por eso es mi evangelio. Porque no se trata de tener la Biblia, no se trata de que mi mamá es cristiana, no se trata de que mi familia son cristianos, no se trata de que tengo un pastor que sabe bastante, de que tengo una pastora que clama mucho, no se trata, ¿verdad, amado hermano?, que hago buenas obras, se trata de creer para alcanzar justificación. ¿Aló? ¿Me entiendes? Mira esto, en Romanos capítulo 4, entonces ya vimos que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, aún la justificación del creyente ya venía siendo declarada a través del Antiguo Testamento. Y aquí la manifiesta clarita Pablo para esos que decían, por padre tenemos a Abraham, pero a ti no te reconocemos como Señor nuestro, ¿verdad? Entonces Pablo le resalta esto, capítulo 4 del libro Romano, que pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Fíjense, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Amén. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Los judíos se querían salvar a través de las obras. Por eso ¿verdad? El profeta declara que el Señor le dice, harto estoy de los sacrificios de ustedes, harto estoy de los ayunos, de las lunas nuevas, de las fiestas que ustedes me ofrecen, de los corderos que me traen, de los holocaustos me traen lo que no sirve, lo que les sobra, lo que no les parece. Estoy cansado, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, a Dios no se le agrada a través de las obras. Él manifestó a través de Abraham que había una forma de alcanzar justicia y era a través de creerle, a través de la fe, amados hermanos. Y por eso dice que Abraham tuvo fe y por eso es contado como el padre de la fe. Escúcheme bien, hermano, usted no puede pretender alcanzar algo de Dios si usted no tiene fe. ¿Aló? Porque para alcanzar algo tiene que creerlo. Usted va a orar, tiene que tener fe para orar. Amén. Usted, hermano, va a perseverar, tiene que tener fe para perseverar, ¿verdad? Porque, amado hermano, de lo contrario no nos cuenta. Entonces, la revelación de la justicia de Dios, amado hermano, ya estaba testificada. Entonces, ¿por qué el judío persistía en querer cumplir la ley? ¿Por qué? Porque era más fácil. A mucha gente le es más fácil parecer que es cristiano que ser un cristiano de verdad. Una vez oí un testimonio yo en mi país de un hombre que le contó al pastor, borracho estuve evangelizando. Y me gané 4 almas para Cristo, todos los bolos que estaban tomando conmigo ahí. Fíjense, hermano, es que esas cosas pueden ser fabricadas. Entonces tú no puedes decir, Señor, yo evangelicé, Señor, yo leía la Biblia, Señor, yo oraba, Señor, yo hablaba en lengua, Señor, yo profetizaba. Se quedaría admirado usted de cómo la gente es capaz, hermanos, por conseguir algo, de imitar algo. Se quedaría admirado usted que hay muchachos que hasta hablan en lenguas por conseguir una muchacha.
¿Aló? ¿Aló? Se quería mirar ustedes gente, hermanos, que vienen con los pastores, hermanos, y tienen una platicadera, hermano, y le cuentan a uno que hacen y deshacen, hermano, y uno se queda, ¿verdad? Así, wow, este está más santo que Pablo, ¿verdad? Wow, esta hermana, ¿verdad? Está tremenda, ¿verdad? Y entonces uno se queda así y uno ya va conociendo a la gente y va viendo su caminar, su testimonio, su persistencia, su consistencia, su fidelidad en la iglesia, ¿verdad? Su congregarse. Y a uno va diciendo, bueno, todo aquello que me dijo a lo mejor quería endulzarme los oídos. ¿Aló? Y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque a veces somos muy buenos para hablar, pero muy poco para hacer. No oí muchos amenes, ¿verdad? Fíjese bien. Entonces al judío le era más fácil, ¿verdad?, practicar los ritos de la ley que obedecer a Cristo. Que obedecer a Cristo. Entonces Jesús dijo, estoy cansado, porque ustedes son como sepulcros blanqueados. Ustedes me adoran del diente al labio, pero el corazón de ustedes está lejos de mí. Ustedes me vienen a cantar alabanza, a hacerme un mingo ahí, pero en realidad en el corazón ustedes están sacando al buey de la barranca todavía. ¿Aló? ¿Me entiendes? ¿Verdad? Ustedes me dan una ofrenda, pero lo hacen de mala gana. ¿Aló? Ustedes oran, pero en realidad su mente anda por otro lado. Y ese era el caso del judío. Cuando Cristo vino, Él les dijo, ustedes de los dientes para afuera hablan todo lo que hablan. Y quieren buscar hasta los pequeños errores en nosotros, pero en realidad ustedes no cumplen ni lo más básico. Entonces Jesús dijo, vamos a hacer una cosa, entonces que las cosas no vayan en parte de la ley porque ustedes han malinterpretado para qué fue dada la ley. Entonces viene y le revela esto Pablo en Romanos capítulo 3, verso 21. Romanos 3, verso 21. Dice, pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, es demás, ya los probé con la ley y ustedes... Es de más, ustedes van por otro lado. Entonces vamos a tener un trato, dice Pablo, aparte de la ley. Ahora se nos ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué es lo que acabamos de decir, hermano? Que tanto la ley como los profetas apuntan a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que la ley fue el ayo que nos llevó a Cristo. ¿Qué es el ayo? Una persona que anda cuidando a un niño. El ayo es como, la ley fue como un espejo para nosotros, pero no podía hacer nada por nosotros. Fíjese bien, la ley era el espejo. La ley te decía, mira qué despeinado anda, mira ya no tiene pelo aquí, ya te estás, ¿verdad? Mira esta arruga de aquí, mira, te salió un granito, ¿verdad? Mira, está sucio, el espejo. ¿Aló? Pero no hacía nada por ti. ¿Aló? No hacía nada por ti, solo te decía y te señalaba, eres mentiroso, hablas falso testimonio, ¿aló? Eres codicioso, matas, tomas el nombre de Dios en vano. ¿Aló? ¿Me entiendes? La ley te señalaba eso, pero no podía justificarte. Porque la justicia, ya vimos que el Antiguo Testamento dice cómo se alcanzaba la justicia. ¿Cómo se alcanza la justicia? Por fe. Amén. Ya se le olvidó. ¿Verdad? ¿Cómo se alcanza la justicia? Por fe. Amén. Fíjese bien. Y estas versiones lo dejan más claro. Póngale mano ahí estos versículos. Verá estas versiones para que, por si no le queda tan claro a usted. Mire bien. Estas versiones. Romanos 3:21 dice así, en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero ahora tal como se prometió tiempo atrás, en los escritos de Moisés, fíjese bien, y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos. Fíjese bien, ante Él sin cumplir en las exigencias de la ley. Es decir, yo no estoy sujeto a la ley. Escúcheme bien. Yo no estoy sujeto a la ley, amado hermano, más, sino a la ley del Espíritu. Ya no a la ley de la Torá que fue dada, sino a la ley del Espíritu. Fíjese bien. El siguiente versículo, déme la siguiente. La versión traducción al lenguaje actual dice, la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Bueno, Dios se contradice entonces. No, porque quien cumple la ley por mí es Jesús. ¿Quién cumplió la ley por usted? Jesús. Porque ¿quién es el ser humano que ha cumplido la ley a cabalidad? Jesús es el único. De ahí no hay nadie más. Y si hubiera alguien más, en ese también tendríamos que confiar. Pero no hay otro.
No hay otro, hermano. Ninguno la pudo cumplir a cabalidad. Mencióneme uno de los grandes hombres, aún los grandes hombres de la Biblia. ¿Quién de ellos no mintió? Pero entonces, la única justicia que la ley puede traer a nosotros es la de uno que la cumplió a cabalidad. Entonces, Jesús no nos exige que cumplamos la ley. Jesús no viene a exigirnos, mira, guarda el sábado, ¿verdad? Así como exigen los adventistas del séptimo día. Si tú no guardas el sábado, de nada te sirve todo lo demás. Así dicen los adventistas del séptimo día. Bueno, pero si tú quieres cumplir la ley, ¿verdad? Entonces cumple todo lo que la ley, circuncídate, cumple todas las fiestas, ve allá a Israel, ¿verdad? Los lugares sagrados, ¿verdad? Vístete como un judío, ¿verdad? Tu familia, tu esposa, trátala como una mujer judía, ¿verdad? Viste a tus hijos así, ponte tu gorrito, ponte esto, haz todo lo que la ley te exige. Y vamos a ver si eres capaz de cumplir la cabalidad. ¿Aló? ¿Me entiende el punto? Entonces Jesús no viene a exigirnos el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque es imposible para el ser humano. Y Él pudo cumplirla. Él sí, fue el único. Dice, entonces, ¿ante qué méritos nosotros venimos delante de Dios? Ante los méritos de Cristo. ¿Por medio de quién ora usted? ¿Por medio de quién ora usted? Y al final dice, en el nombre de Jesús, amén, por medio de Cristo. Porque no hay otro que nos interceda, no hay otro que nos intermedie, no hay otro que nos justifique. Dice la palabra de Dios, lo más lindo que usted pueda presentarle, Señor, aquí están mis obras. Y dice que para Él son como trapos de inmundicia. Entonces, el único vestuario que cuando Dios nos ve a nosotros, ¿verdad? Que cuando Dios nos ve a nosotros y puede vernos de otra manera diferente a la contaminación y corrupción en la que vivimos, hermanos, es que estamos revestidos de Cristo. ¿Por qué? Porque si ve a Cristo, ve a un hombre perfecto, hermanos. Amén. Si ve a Cristo, ve la cabalidad de la ley cumplida sobre nosotros. Entonces, ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí y estoy revestido de la autoridad y del poder de Cristo Jesús. Entonces, el evangelio viene a ser, entonces, fíjese bien, ya no así, y sigue diciendo, en el verso 22 del capítulo 3, la justicia de Dios por medio de no de la ley, sino de la fe. ¿En quién? Claro, en Jesucristo. ¿Para quién? ¿Para quién? Para todos los que creen, hermanos. Porque la oportunidad de salvación está para todos. ¿Por qué se pierde la gente? Porque no creen, fíjese bien, en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto, porque gracia es el don inmerecido de Dios para alguien que no lo merece. Esa es la gracia de Dios. He oído de gente que aún quiere desvincular el evangelio de la gracia. Si lo que hemos recibido no lo hemos ganado. Si la vida que usted ahora vive es porque alguien pagó el precio, pero no ha sido usted. Por eso es que a veces nos gusta el cumplimiento de la ley, porque nos gusta jactarnos y decirnos, hermano, yo ayuno, yo oro, yo evangelizo, yo predico, yo hago esto, hermano. No, eso te va a servir para recompensa, pero tú no te puedes justificar a través de eso. Y si lo haces para vanagloriarte, no te sirve para nada, aunque lo hagas. Porque eso es enorgullecerse de algo que alguien está produciendo en ti, pero que no lo produces tú. Porque ¿quién produce todas estas cosas en tu vida? El Espíritu Santo. Y si tú andas sacando el pecho, hermano, qué feo se siente eso, ¿verdad? ¿No le pasó a usted que en el trabajo usted hace algo y alguien más se quiere llevar los créditos? ¿Aló? ¿Verdad que pasa? ¿Y cómo se siente, verdad? Como dice mi pueblo, se siente bien feo, ¿verdad? Se siente bien feo, hermanos. Se siente bien feo ver a otra persona que diga, jefe, yo limpié allá. Y nunca limpia si usted es el que pasó la escoba por ahí, ¿verdad? Fíjese bien, así mismo resultamos nosotros. Y se ha de reír el Espíritu Santo diciendo, yo soy el que lo hago y ellos sacando el pecho allá, ¿verdad? Entonces muchas veces así nos pasa a los creyentes y por eso nos encanta a veces las obras de la ley para estar a veces sentirnos un poquito mejor. Pero esto no tiene que ver con eso, fíjese bien. Entonces Pablo usa todos estos elementos para tratar los temas principales de tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Los temas básicos que son la cruz como el método de muerte de nuestro Señor Jesucristo,
la tumba vacía, fíjese bien, como evidencia de que Cristo resucitó. Y tercer punto, la justificación por la fe, que tanto se encuentra en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Fíjese bien. Ahora, el Evangelio Nuevo, esto hablando de, porque el Evangelio tiene una parte antigua y una parte nueva. El Evangelio Nuevo, hermanos, nada más se refiere al hecho de que hay un elemento distintivo. Fíjese bien, vayamos a Romanos capítulo 16. Quiero terminar con esto. Hay un elemento distintivo entre el Evangelio antiguo y el nuevo. Fíjese bien. El Evangelio que fue revelado en el Antiguo Testamento y el que fue revelado en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el elemento distintivo? Aquí lo llama, según una palabra, el verso 25. Según la revelación del misterio que se había mantenido oculto. Esa es la palabra clave. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Hay un misterio entre el Evangelio revelado en el Antiguo Testamento y el Evangelio revelado en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuál es ese misterio? Vea esto. Efesios capítulo 6, verso 19. Efesios 6, 19. Gloria a Dios. A veces le parecerá un poco aburrida estas cosas, pero es una cuestión bien fundamental de creer. Fíjese bien. 6, 19. Y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio ¿de qué? Del Evangelio. ¿Qué hablamos, amado hermano? Cuando llevamos el Evangelio, la palabra de Dios en nuestra boca, hablamos misterios. Por eso la gente, a veces nosotros le hablamos tan bonito y queremos decirle tanto, hermano, y la gente se queda así. Pero no te creo. Yo no creo que con solo aceptar a Jesús sea salvo alguien. Yo no creo que con una oración. Yo no creo eso. ¿Aló? ¿No le han dicho a usted, hermano? Porque para ellos son misterios. Lo que pasa es que para usted ya se le revelaron. Amén. Lo que pasa es que usted ya abrió los ojitos, hermano. Lo que pasa es que usted ya se le corrió el velo que tenía, que no lo dejaba percibir estos secretos de Dios. Porque los secretos de Dios, Dios se los revela a sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien. Entonces, estos misterios han sido revelados en este tiempo. Pero estaban ocultos, dice el verso 25, desde los tiempos eternos. Y Colosenses capítulo 1, verso 25 al 26 dice, de la cual fui hecho yo ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado ¿a quién? ¿A quién, hermanos? ¿Quiénes son los santos? ¿Verdad? La iglesia de Cristo, los apartados, los consagrados, los santificados a través de la sangre de Cristo. Entonces, el misterio se nos ha dado a nosotros. Entonces, no se extrañe usted que de repente esté hablando con su familia y usted sienta que les está hablando algo, hermano, y ellos tal vez lo sientan que no entienden. Pero es que, hermano, entienda muchas veces que para que se les corra ese velo habrá que hablarlo muchas veces. Por eso Pablo dice, permíteme abrir mi boca para que con denuedo anuncie el Evangelio. Es decir, usted siga hablando, siga declarando, siga, hermano, confesando esa palabra sobre la vida de estas personas que en un determinado momento, hermano, así como a usted se le va a correr el velo. Porque muchos de nosotros, ¿cuántas veces no nos hablaron? ¿Cuántas veces no nos invitaron a la iglesia? ¿Aló? ¿Cuántas veces no hacíamos burla? ¿Cuántas veces no hablamos mal de los evangélicos? ¿Aló? ¿Aló, hermanos? ¿Sí o no? Fíjense bien. Porque teníamos un velo y era un misterio para nosotros. Pero aquí nos dice que esta revelación pertenece a la iglesia, a los santos. Ahora fíjense bien. ¿Cuál es esta revelación que trae sobre nuestras vidas? Este misterio. Bueno, que para ellos era un secreto quizás de estado para ellos. Vean, manifestar esto. Pero Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Gloria a Dios, dice, verso 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. Si es que habéis sido oídos de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Ahí está el misterio. Ahí está el misterio revelado, hermanos. Fíjese bien, Cristo. Fíjese bien, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿A quién?
a sus santos, apóstoles y profetas, porque el Espíritu lo revela, hermano, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y qué más? Aleluya. Pero hay un medio por el que alcanzamos todas estas promesas. ¿Cuál es el medio? El Evangelio. El Evangelio, hermanos. ¿Qué es usted, hermano? Fíjese bien, ese verso está interesante. ¿Qué es usted? Usted es, hermano, un coheredero. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Usted es un copartícipe de las promesas de Cristo. Entonces, cuando este versículo se le predicaba a los judíos, hermano, no, pues, hermano, cállese, que me desespera, ¿verdad? Porque para ellos, hermano, ellos se consideraban el único pueblo de Dios. ¿Aló? Para ellos era algo degradante que Dios tomara a otras gentes como pueblo, como parte de su cuerpo, como parte de la promesa. Pero es que hay que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces uno descuida lo que tiene. Y Dios les había dado todos estos misterios, pero nunca le prestaron atención. Y nosotros que no los buscábamos, los alcanzamos. Gloria a Dios. Nosotros que no éramos pueblo, llegamos a ser pueblo. Nosotros que estamos perdidos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el misterio revelado, hermano? Cristo viene a ser revelado en nuestra vida y de esta manera ahora alcanzamos igualdad. Alcanzamos igualdad. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Dice así. 1 Corintios 12, 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o chapines o salvadoreños o mexicanos o catrachos o gringos. ¿Aló? ¿Sí o no, hermano? ¿Aló? ¿Me está entendiendo? Sean esclavos, sean libres, sean comerciantes, empresarios, trabajadores, pobres, ricos, con conocimiento, sin conocimiento, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Entonces el evangelio trae igualdad delante de nosotros. Por lo tanto, ahora, hermanos, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y manifestamos una unidad que sea ellos judíos que crean, como de cualquier nacionalidad que crean, lo mismo somos. El mismo trato tiene Dios con nosotros. Durante el tiempo de la iglesia Dios tiene el mismo trato. Dios no hace distinción. Si el judío quiere creer, bendito Dios que crea, porque está la puerta abierta. Si el gentil quiere creer, alabado sea Dios porque el gentil cree. Pero el tiempo de la iglesia está abierto para el que quiera, para todo el que quiera creer. Fíjese bien. Y ahora no pueden decir ellos, no, nosotros somos más bendecidos que ustedes. Las mismas bendiciones nosotros tenemos. Porque nosotros, hermanos, fuimos injertados a través de la fe de Abraham, también en la descendencia de ellos. Entonces, las promesas de ellos son promesas nuestras también. ¿Aló? Y aunque no les parezca, y aunque no les guste, y aunque salen rabinos ahí en el YouTube diciendo que nosotros nos han engañado y nos han vendido algo diferente, hermano, la palabra de Dios no miente. Y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento revelan esto, que íbamos a ser un pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, las bendiciones prometidas también son las nuestras, fíjese bien. Y ese misterio fue revelado a los apóstoles y fue llevado por todas las naciones. Y nosotros alcanzamos esa promesa de alcanzar este misterio. Y termino con esto, Romanos capítulo 11, el último misterio que ellos no han entendido, pero que el evangélico ya lo entendió, es Romanos capítulo 11, verso 25. Dice así: porque no quiero, hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Amén. ¿Cuántos hermanos hay aquí, verdad? ¿Verdad? Hermanos, ¿verdad? Cristianos, no cristinos, ¿verdad? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, al judío, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Para eso es la gran tribulación, para apartar la impiedad de Jacob. Fíjese bien, vendrá un tiempo donde de Sión vendrá
de Sión vendrá el libertador. Dios vendrá a libertarlos porque serán rodeados, ¿verdad? Y serán perseguidos y serán atacados. Bendito sea Dios que la iglesia no estará aquí, hermanos, será arrebatada antes de esto. Pero este es un misterio también que ellos no han entendido, que el trato para con ellos y que se cierra un trato de Dios en un periodo que se llama la iglesia. ¿Cuándo se cierra ese periodo? Cuando entre el último de los gentiles que Dios ya tiene predestinados para entrar en ese reino. A lo mejor es su papá, su mamá, su hermano, su hijo, su primo, su tío. A lo mejor es alguien de ellos. A lo mejor usted sea el último que dé esa palabra y se cierra el trato de la iglesia y sucede el arrebatamiento de la iglesia y comienza de nuevo Dios a apartar la impiedad de Jacob en el tiempo de la gran tribulación. Fíjese bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Disculpen que me tardé un poquito más, pero quiero terminar esto. 1 Corintios 4, verso 1 y 2 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Cristo. Bendito el nombre de Dios. Que así nos tengan los hombres, hermanos. Que seamos siervos de Cristo y que seamos esos que administramos los misterios de Cristo. Fíjese bien. Ahora bien, hay algo, hermano. Dios nos pide algo. Dios nos concede ser siervos. Dios nos concede administrar a sus santos. Pero Dios nos pide algo. Ahora bien, fiel. Que Dios nos conceda que seamos buenos administradores. Un buen administrador, que si Dios te ha permitido hablarles a las personas, hermano, administra bien lo que Dios te ha dado, administra bien las personas que Dios te ha puesto enfrente, háblales, testifícales, usa todos los medios posibles para llevar estos misterios, el misterio de Cristo revelado a este pueblo y a este tiempo, amados hermanos. Permite que Dios te use. Permite, si es tu tiempo, administralo bien, administra tu tiempo de tal manera que lo aproveches en este tiempo tan difícil, hermano. Si son tus finanzas, administralas bien para que sirvan también para llevar el evangelio. Bendito sea el nombre de Cristo, amado hermano. Que estos misterios sean administrados de tal forma que la iglesia, hermanos, cuando Cristo venga, diga: bien, buen siervo, fiel. Porque dice el verso 2, se necesita que el administrador sea hallado fiel. Dios quiere gente fiel. Gente que diga: Señor, estuve en la iglesia y nunca me aparté. Me garrotearon, me persiguieron. El Señor fui puesto en pruebas duras y difíciles, pero nunca me aparté. Fui fiel hasta el final. Fui fiel hasta el final. Señor, en mi matrimonio fui una persona, Señor, que, verdad, tanto que luchamos con el matrimonio, pero fui fiel hasta el final. Señor, en mi familia yo traté de honrar a mis padres, pasé tantas dificultades, pero los honré, Señor. Aquí está, Señor. Aleluya. Señor, en el ministerio me entregaste a un ministerio. Señor, llegaba cansado del trabajo. Señor, qué trabajo más difícil tener los ojos abiertos cuando hermano Hugo predicaba, pero ahí estaba, Señor. ¿Verdad? Bendito sea el nombre de Dios, Señor, aunque sea haciéndole ojitos, pero ahí estaba, Padre bendito. Gracias, Señor, ¿verdad? Gracias porque me permite formar parte de esta iglesia, Señor. No importa, mis pies los traigo hinchados, ¿verdad? Mis rodillas me duelen, la espalda no la aguanto. Ser hallado fiel para tu gloria y para tu honra. Amén. Señor, voy a ser fiel. Señor, Padre, no tengo mucho, Señor, pero Señor, permite que no haya un día en que yo no te dé, Señor, de la gloria. Amén. Señor, permite, aunque sea un reciclaje que me encuentre por ahí, lo voy a vender, pero quiero dar una ofrenda en la iglesia, Señor, de la gloria. Yo quiero que ser hallado fiel, Señor. Algo quiero hacer para tu gloria. Algo quiero hacer para este reino, para estos misterios revelados y siendo administrados por nosotros. De lo contrario, hermano, qué tristeza que a usted se le concedió algo y usted no esté haciendo nada. Alabe a Dios si puede. Alabe a Dios si puede. Póngase de pie.